con Oscar Aza. Oficialmente, Janet Yellen y sus homólogos chinos comparten un objetivo común: aliviar la actual disputa comercial entre los dos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, que visitó China antes que Janet Yellen el mes pasado, citó sus palabras. Como la secretaria Yellen testificó ante el Congreso la semana pasada, sería, como ella dijo, desastroso para nosotros desacoplar y detener todo el comercio y la inversión con China. Desacoplar es la palabra correcta. Las mayores economías del mundo son interdependientes. Cada una es el mayor socio comercial de la otra. China exportó 536 mil millones de dólares en bienes a los Estados Unidos el año pasado, mientras que Estados Unidos exportó 154 mil millones de dólares. El déficit comercial estadounidense fue lo que desencadenó la guerra comercial del expresidente Donald Trump con China, y la batalla por el liderazgo en tecnología altamente sensible ha intensificado su rivalidad. Estados Unidos y sus aliados, temiendo que la alta tecnología sea utilizada por el ejército chino, han frenado el acceso de Beijing a algunos chips informáticos avanzados. A principios de esta semana, China, que es el primer productor mundial de metales raros necesarios para fabricar esos microchips y semiconductores, dijo que pondrá más restricciones a las exportaciones. El objetivo de Janet Yellen es aliviar las tensiones, pero se cree que Estados Unidos prepara al mismo tiempo nuevas medidas que podrían agravar la crisis. The Wall Street Journal informó que Estados Unidos podría restringir el acceso de las empresas chinas a los servicios en la nube y podría restringir las exportaciones de chips de inteligencia artificial. Tenemos para este primer segmento al doctor Eduardo Gamarra, profesor de FIU. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y Wadi Gaitán, analista conservador. Gracias, Wadi, por regresar al programa. Gracias. La importancia de este viaje de la señora Yellen, con todos los problemas que hay, en un mundo totalmente convulsionado, con varios factores concurrentes, en el caso de la economía y en el caso de la balanza comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué puede lograr en medio de tanta crispación la secretaria Yellen? Bueno, lo primero que hay que destacar, Oscar, es que están conversando. En un momento en el que hace muy poco esa conversación había cesado de tener lugar. Y sobre este tema en particular, el tema del déficit comercial, que es realmente lo que más ha afectado las relaciones bilaterales, posiblemente se llegue a algún acuerdo, pero estamos viendo un primer paso, ¿no? Un primer paso dentro de un contexto muy difícil, porque la economía de la China no está en condiciones primero de aceptar, por ejemplo, sanciones. Hay mucha conversación acá sobre sanciones, y no está dispuesta tampoco a aceptar una rebaja enorme en sus exportaciones, particularmente a Estados Unidos, ¿no? Pasando un momentito al panorama real actual, la realpolitik. Imponerle sanciones a China no sería empujarla más hacia Moscú en la alianza de tipo militar. Por supuesto, y eso cabe notar que las sanciones, el debate sobre sanciones está ocurriendo en el contexto del debate político electoral norteamericano. El Partido Republicano, algunos del Partido Republicano están pues empujando esta posición. A mí no me parece que es el momento para hacerlo, no solo porque las sanciones históricamente no funcionan muy bien, pero más allá de eso es básicamente eliminar la posibilidad de algún acuerdo en un contexto extraordinariamente delicado a nivel mundial. En un viaje anterior de Antony Blinken a Beijing, fue recibido por el presidente Xi Jinping, y en medio de ese acercamiento, que no se esperaba, que no estaba en la agenda oficial, el presidente Biden dijo que era un dictador, Xi Jinping. Ahora, ¿cómo cree que va a ser recibida desde el lado chino? ¿Cuál es la lectura del lado chino de esta visita de Janet Yellen? Yo creo que va a ser día y noche la comparación. Yo creo que va a ser de mayor impacto la visita de la secretaria Yellen. Ella, antes de ir a trabajar por la administración o en el Tesoro, ella era en San Francisco la que manejaba, por decir, la Reserva Federal local en esa área. Sabemos que San Francisco es uno de los lugares a donde China y muchos empresarios chinos han hecho mucho negocio. Ella tiene una muy buena relación. Es el primer viaje que hace
como secretaria del Tesoro, pero no es el primer viaje que hace ella como individuo. Ella, desde un principio, aún me acuerdo cuando estaba yendo por el Congreso para ver si la aprobaran para el puesto de secretaria, habló del balance que hay que tener hacia China. Ella tiene una perspectiva muy balanceada, en mi opinión, en el sentido que reconoce que la China es nuestro competidor mayor en el mundo, no solo cuando hablamos del comercio, pero cuando hablamos del poder, pero a la misma vez reconoce que es un aliado en el sentido que tenemos tanto dependencia en esa área de comercio y que es importante tener esas, por decir, prácticas diplomáticas con China. Por eso estoy de acuerdo que las sanciones, el conservador dice que está a favor del mercado libre, entonces debe estar en contra de esas sanciones porque no han trabajado históricamente y van en contra de ese principio, en mi opinión. Por otra parte, aparecen datos aparentemente contradictorios dentro de la economía y el sistema financiero norteamericano. Los datos del empleo, altísimo, la creación de empleos, pero por otra parte se han desplomado las bolsas en el día de hoy. Exacto. Y está el tema del llamado de algunos sectores de aumentar las tasas de interés. Exacto. O sea, los números de 500,000 empleos en un mes es un número altísimo que desploma pues lo que había sido el objetivo, ¿no? de subir las tasas de interés, era también subir la tasa de desempleo. Pero que subió en mayo, pero ahora ha vuelto a bajar. Mañana anunciarán la cifra, pero probablemente va a estar alrededor del 3,6. Entonces, hay unas contradicciones muy interesantes y la inflación no está bajando. El objetivo era llegar a 2% para el final del año. Ahora, con esto, es improbable llegar al 2% al final del año. ¿Por eso quizás se desplomaron las bolsas hoy? Yo creo que sí, porque muchas veces cuando hablamos las inversiones que los individuos quieren hacer o hacia dónde va a ir el consumidor, el ser que van a aumentarle de lo que todas las señales dicen a las cifras de interés, lo cual significa que están tratando de crear un incentivo que el individuo no gaste los fondos que tiene o que no consiga esos préstamos. Por ejemplo, aquellos individuos que quieren comprar las casas no lo van a hacer posiblemente ahora que estén subiendo esos intereses, lo cual significa que esas inversiones dentro de las bolsas de valores no tienen la confianza que tenían si más bien hubieran bajado el interés. Pero es que un alto porcentaje de la población norteamericana, altísimo, vive de mes a mes con el cheque. Exacto. O sea, pedirle a una persona que esté viviendo en el borde de sus posibilidades que ahorre no es un eufemismo. No. Pero además, Oscar, y esto es volviendo a lo que decía el presidente Biden. El presidente Biden habla mucho de empleo de alta calidad, precisamente porque todos, o la mayoría, vivimos, ¿no? de un paycheck al próximo paycheck. Pero lograr empleos de alta calidad también implica transformar la naturaleza de la fuerza laboral en este país. Entonces, yo creo que son... Problema de educación, básicamente. Y es un problema de largo plazo, que no se va a resolver en 3 meses, ¿no? Claro. ¿Cómo ve el tema de la situación económica y financiera, que no es tan grave, pero no se refleja en las encuestas del presidente? ¿Por qué? Sí, ¿por qué el presidente Biden no termina de convencer al pueblo norteamericano de que hay una situación mejor según él? Por una sola palabra, inflación. Porque hay empleo, hay participación laboral, hay tantas señales que indican que debemos estar en un lugar a donde el individuo puede ahorrar, donde supuestamente podamos tener para ese futuro, pero al final del día todavía tenemos la inflación, el combustible, la comida, aunque quizás no ha estado subiendo como estuvo anteriormente, digamos un año después de la pandemia, no ha bajado a donde estábamos antes de la pandemia, lo cual significa que los individuos que sí tienen esos trabajos, sí todavía están viviendo cheque a cheque, están yendo a comprar comida y todavía están viendo esos precios altos, lo cual significa que el consumidor no está pudiendo ahorrar e invertir para el futuro. Quédense ahí porque venimos con un segmento que les va a gustar mucho a los televidentes y es el de la campaña electoral de la Corte con Juan Nauta, con las nuevas leyes en la Florida del pasado día 1. Y al volver, empresarios y trabajadores agrícolas advierten sobre el impacto de la nueva ley migratoria que entró en vigor en la Florida, parte de lo que entró en vigor el día 1. Pero antes nos vamos a Cuba, donde el régimen negó por 4ª ocasión al líder opositor José Daniel Ferrer la visita de su esposa. Veamos su denuncia.
Nuevamente y por cuarta ocasión consecutiva le negaron a la doctora Nelva Ismarais Ortega la visita conyugal para ver a su esposo, el preso político José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Solo la condujeron por el pasillo que da a su celda para que lo viera unos minutos como prueba de vida. A mi esposo lo están asesinando en vida, lo están asesinando lentamente. Todo esto a través de las autoridades penitenciarias de Mar Verde y de la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Ferrer es uno de los más de 1.000 prisioneros políticos que permanecen en las cárceles cubanas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders. Desde el 14 de agosto del 2021 a mi esposo le tienen secuestrado en una celda de castigo, celda de aislamiento preparada tecnológicamente para torturarle, donde ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctima de torturas y maltratos tanto físicos como psicológicos. Los familiares de José Daniel Ferrer describieron a Martín Noticias las condiciones en las que encontraron al líder opositor confinado en la prisión santiaguera. José Daniel continúa muy delgado, con su cuerpo lleno de picaduras de mosquitos, sin atención médica ni estomatológica. Permanece sobrellevando los fuertes dolores en manos, brazos, piernas, espalda, cabeza y muela, así como las lesiones en su piel con los analgésicos y antibióticos de amplio espectro que le enviamos desde los Estados Unidos y le son controlados y suministrados por sicarios de la prisión de Mar Verde. La doctora Ortega Tamayo acudió a esta cita con miedo pero determinada, ya que la semana pasada la seguridad del Estado la amenazó con detenerla luego que al retirarse y cuando pasaba un punto de control, los agentes pararon la moto en la que viajó a la cárcel de Mar Verde. Nosotros seguiremos exigiendo libertad inmediata tanto para José Daniel Ferrer García como para todos los presos políticos. Libertad para Cuba, patria y vida. Cuba está de luto. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.